La palabra del Señor declara en Lucas capítulo 23, los versos del 38 al 46, de la siguiente manera. Había también sobre él un título escrito en letras griegas, latinas y hebreas: Este es el Rey de los Judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿Ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cerca de la cruz. El 31 de octubre del 1517, Lutero clavaba en las puertas de Wittenberg las tesis que estremecieron el fundamento doctrinal de la iglesia tradicional, regresando el pueblo a mirar los principios establecidos en la cruz del Calvario. Él tuvo una revelación de la gracia por medio de un tiempo de lectura a la carta de autoría paulina dirigida a la iglesia en Roma, en donde el apóstol Pablo en cierto momento de la carta comienza a decir que somos salvos por fe y no por obra. Interesantemente, él comienza a descubrir esto de la gracia que siempre estuvo explícitamente ahí en las cartas de autoría paulina, ya que el apóstol Pablo lo conocemos como el apóstol de la gracia. Interesante, porque este hombre comenzó a llegar a ciertas conclusiones debido a la revelación de la gracia que estaba recibiendo, pero cuando comenzó a pronunciarlas y a compartir lo que había descubierto de la Escritura, lo que el Señor a él le había iluminado, de momento comenzaron a levantarse repercusiones negativas hacia su persona. Esto provocó grandes repercusiones, gente con grandes represalias hacia la persona de Lutero. De momento encontramos a Lutero escondiéndose por espacio de 1 año para poder preservar su vida. La pregunta que debemos hacernos acá es: ¿qué argumentaba Lutero? ¿Qué cosa tan descabellada, tan alocada decía este hombre que provocaba que esa gente de su época, especialmente gente que profesaba la fe tradicional de aquella época, de repente querían hasta quitarle la vida? Bueno, lo que este hombre decía no me parece muy descabellado. De hecho, forma parte de nuestro lenguaje eclesiástico. Y es que él decía: no es por obra, es por gracia. Y la gente se molestaba. En otra ocasión dijo: no se trata de algo que yo pueda hacer por mí mismo, se trata de lo que Cristo hizo por mí en la cruz del Calvario. Y la gente se molestaba. Y en otra ocasión dijo: esto no se trata de nosotros, esto se trata de Jesús y la cruz del Calvario. ¿Sabes por qué razón el mensaje de la gracia que predicaba y pronunciaba Lutero provocaba tantas represalias hacia su persona? ¿Sabes por qué hasta el día de hoy todavía se muestra resistencia hacia el mensaje de la gracia de Jesucristo? Sencillo, porque el evangelio de la gracia le quita el protagonismo al hombre y establece a Jesús como el protagonista de la historia común y de la historia eclesiástica. El protagonista de esa historia tiene un solo nombre y se llama Jesucristo. El problema que nosotros estamos enfrentando en la actualidad es que el mensaje de la gracia se ha desvirtuado y lo hemos puesto en una dirección que no es la dirección correcta. El evangelio de la gracia siempre tiene que encaminar a la gente hacia la cruz del Calvario. Si la gracia que se predica no es una gracia que me lleva a conectarme con Cristo y la obra redentora que se efectuó allí en el Calvario, entonces esa gracia no es la gracia establecida en la Sagrada Escritura. Porque cuando yo voy al evangelio de la gracia de la actualidad, noto que no hay un gran parecido al evangelio de la gracia que está establecido en la Escritura. Porque sí, cuando hablamos de gracia, hoy en día la gente ha materializado el evangelio y el mensaje de la gracia. Y permítame decirle que Dios quiere que usted viva bien. Cristo quiere que usted tenga un buen carro, que usted vista bien, que tenga una buena
buena casa, que tenga buenos bienes, pero Jesús no murió en la cruz del Calvario para que usted tuviera una buena casa, no murió para que usted tuviera un buen carro, Jesús no murió para que usted vistiera ropa cara, Jesús no vistió para que tuviera un buen reloj, Jesús murió en la cruz del Calvario para que tuvieras vida y vida en abundancia. Él murió haciendo por ti y haciendo por mí lo que nosotros por nosotros mismos nunca pudimos haber hecho. Él murió para justificarnos, darnos vida, darnos redención, darnos la salvación eterna. Cuando yo comienzo a mirar y comienzo a observar este mensaje que predicaba Martín Lutero, que no es otra cosa que el mensaje de la gracia. Él se basaba en los escritos del apóstol Pablo, porque el mensaje central del apóstol Pablo es la gracia. Por eso en el Nuevo Testamento él es conocido como el teólogo de la gracia, y usted se va a percatar, mi querido hermano, que la razón por la cual el apóstol Pablo siempre hablaba del mensaje de la gracia es porque él mismo reconocía que si él podía funcionar dentro de lo que era el cuerpo de Cristo, era sola y únicamente por la gracia del Señor. En 2 de Corintios 3:5 él lo expresa. En Gálatas capítulo 1 versículo 15 él también lo expresa diciendo: fui escogido desde el vientre de mi madre por gracia. Es interesante, amado, porque antes de que usted entre en función en Dios, Dios siempre te enseñará que esto es por gracia. Usted se dará cuenta que Dios nunca activó a Moisés al ministerio cuando Moisés estaba en el palacio en Egipto. Moisés lo pierde todo. Moisés va al desierto de Madián, y después de pasar una temporada de 4 décadas en el desierto de Madián, donde se casa, donde se desarrolla, donde se establece con una familia, con Séfora, tiene hijos, después de todo ese tiempo, después de 4 décadas de haber abandonado su antigua manera de vivir, todo ese pasado, de repente se encuentra con una salsa ardiendo. Dios le hace un llamado y le dice: vete y predica mi palabra. Y Moisés dice: yo soy torpe de labio. Él pone una excusa, y este es el momento donde los predicadores hacemos bullying con Moisés. Decimos que no, que él puso excusa, pero que usted no ponga excusa, que el Dios que creó la boca va a estar en tu boca, lo mismo que Dios le dijo a Moisés. Pero pongámonos por un momento en los zapatos de Moisés. No es algo muy descabellado lo que está diciendo Moisés. Lo que Moisés está diciendo es: yo tengo un problema al hablar, por ende envía a otro, escoge a otro. Pero hay otra cosa más al fondo de por qué Moisés se está negando. Porque si yo fuera Moisés, yo le estuviera diciendo a Dios: escoge a otro. Porque si tú me estás llamando a mí para que yo liberte a tu pueblo, ¿por qué no me llamaste cuando yo estaba en Egipto y lo tenía todo? ¿Por qué no me escogiste hace 40 años atrás, o no me activaste al llamamiento, al ministerio, cuando yo tenía influencia política? Si lo que quería era libertarlos y una revolución política, ¿por qué no me activaste al ministerio cuando yo tenía influencia política, cuando yo tenía el negocio, cuando yo tenía el dinero, antes del divorcio, antes de mi caída, antes de aquel error, antes de aquella tormenta, antes de aquella problemática? Hay gente que me está viendo ahora mismo que sienten que el llamado que Dios le está haciendo ahora hubiese sido perfecto hace 20 años atrás, pero sin embargo el momento de Dios para tu vida es ahora. El momento de Dios para tu vida es ahora. ¿Sabes por qué razón Dios no podía activar a Moisés al llamado cuando Moisés todavía estaba en Egipto? Porque entre todos los hebreos cautivos allí en Egipto, quien mejor educación tenía era Moisés, quien mejor economía tenía era Moisés, quien mayor exposición tenía era Moisés, quien mayor influencia política tenía era Moisés. Por ende, si Dios activaba a Moisés cuando estaba en Egipto, Moisés iba a dar por sentado que, por supuesto, a quien tenía que escoger Dios era él, porque no había otra mejor opción. Pero ¿sabes qué Dios hizo? Dios esperó a que lo perdiera todo, después que pierde la influencia, después que pierde el trabajo, después que pierde el dinero, después que pierde la fama, después que pierde la exposición, las conexiones. Después de perderlo todo, Dios le dice: ahora es que yo te estoy llamando. Y Moisés no entiende, y él dice: yo voy a ir y regresar al lugar del que salí con todo, y voy a regresar sin nada. Y Dios le está diciendo: no va a regresar sin nada, vas a regresar con mi presencia. ¿Sabes por qué yo te activo ahora al ministerio después que lo habías perdido todo? Porque lo que quería enseñarte es que lo que voy a hacer en ti y a través de ti no tiene que ver con tus recursos, no tiene que ver con tu capacidad, no tiene que ver con tus conexiones, no tiene que ver con tu influencia, tiene que ver con mi gracia y soberanía. Soberanía que no quiere decir otra cosa que sea que yo hago lo que quiero, con quien quiero,
porque quiero, porque puedo, porque soy Dios y no le tengo que rendir explicaciones a nadie. Y ahora yo te activo al llamado y yo te levanto en el ministerio, te posiciono y te empodero ahora, pero todo es por gracia. No tienes dinero, pero tienes mi presencia. No tienes las conexiones de antes, pero tienes mi presencia. Y yo te aseguro que con mi presencia tú lograrás mucho más que con todo lo que tenías antes de esta experiencia. Permítame decirle, amado, que Dios lo que quería enseñarle a Moisés es que esto es por gracia. Y lo único que yo quiero decirle a usted es que esto es por gracia. Lo que somos, lo que tenemos, lo que hacemos es sola y únicamente por gracia. Ahora, la gracia siempre me va a encaminar a Jesús. La gracia siempre me debe encaminar a Cristo. Un evangelio de la gracia que me enfoque a mí en otra cosa. Un mensaje de la gracia, debo decir, que me lleve a mí a enfocarme en otra cosa que no sea Cristo. Yo tengo que examinarme, tengo que evaluar ese mensaje a la luz de las Escrituras. Y ahora llegamos a la cruz. Y cuando miramos a la cruz, cerca de la cruz había muchas cosas sucediendo. Y había mucha gente cerca de la cruz que representan prácticamente a toda la humanidad. Número uno, cerca de la cruz habían dos malhechores. Y yo quiero que usted vea la interpretación de esas tres cruces de los dos malhechores y Jesús en el medio. Dos injustos que mueren justamente y un justo que muere injustamente. Reitero, dos injustos que mueren justamente y un justo que muere injustamente. Declara Isaías 53:12 que sería contado con los pecadores. Ahora, es interesante porque estos dos malhechores parece que se conocían entre sí y que uno sabía las maldades del otro. Y la razón por la que digo que uno conocía las maldades del otro es porque cuando uno comienza a proferir palabras negativas en contra de Jesús e insultantes, el otro les recuerda y le dice: hey, acuérdate que tú y yo sí merecemos estar en este lugar. Recuerda que tú y yo sí nos ganamos y nos merecemos la situación que nosotros estamos atravesando. Ahora, de repente, ese que defendió a Jesús en palabra, lo mira y le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. La pregunta es, un hombre que acaba de reconocer que merece la pena de muerte. Un hombre que acaba de reconocer que sus manos estaban manchadas. Un hombre que acaba de reconocer que sí, que efectivamente es pecador. Un hombre que acaba de reconocer que fue malvado, que fue malhechor. Ahora se atreve a ir donde Jesús, a referirse a él en palabra y decirle: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Cómo este hombre se atreve a decirle a Jesús: acuérdate de mí? Y le voy a explicar a la conclusión que he llegado. Creo que la razón por la que este hombre se atreve a mirar a Jesús y decirle: hey, ten misericordia de mí, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, es porque él escuchó cuando Jesús comenzó a exclamar diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y Jesús estaba haciendo referencia a aquellos que lo lastimaban con los látigos, aquellos que lo estaban crucificando. Y este hombre muriendo al lado de Jesús y padeciendo de la misma situación y de la misma pena de muerte, él está viendo cómo Jesús está teniendo misericordia de aquellos que le están llevando a la cruz injustamente, y él llega a la conclusión: si él tiene la capacidad de amar y perdonar aún aquellos que lo están asesinando, si él tiene la capacidad de amar y de perdonar en su gracia y misericordia a aquellos que le están perforando sus manos, aquellos que le están poniendo corona de espina, aquellos que lo están condenando a muerte de cruz, entonces yo debo tener alguna oportunidad dentro de esa magnífica gracia de poder hallar misericordia, perdón y redención por mis pecados. Yo le voy a decir algo: si Jesús puede perdonar a aquel que lo llevó a la cruz, a aquellos que lo crucificaron, te puede perdonar a ti. Yo quiero decirle a alguien que tu pecado no es más grande que la gracia y la misericordia
de Dios. Quiero decirle a alguien que a pesar de las dificultades que has vivido, los contratiempos que has tenido en el camino, las caídas, las dificultades, las malas decisiones que has tomado, a pesar de todo eso, hay una gracia que te puede levantar y te puede restaurar. Y hoy usted debe llegar a la conclusión, la misma a la que había llegado ese malhechor, de decir: si la gracia puede cubrir a aquellos, lo puede hacer conmigo. Y yo le vengo a decir a alguien que si la gracia me pudo cubrir a mí, también te puede cubrir a ti. Que si la gracia y la misericordia de Dios fue suficiente para restaurarme y levantarme a mí, también lo puede hacer contigo. Cerca de la cruz habían dos malhechores. Cerca de la cruz número 2 habían soldados repartiendo sus cosas. Ok. Esta parte me quebranta el corazón, pero tan necesaria de hablar. Es tan necesaria de hablar. Porque habían, número 2, unos soldados, debo decir, repartiendo sus cosas. Para estos hombres, oiga bien, su trabajo es estar cerca de la cruz. ¿Cuál es el trabajo de estos hombres? Estar cerca de la cruz. Su trabajo es llevar gente a la cruz. Ese es su trabajo. Pero ellos nunca se interesan por quién es el que muere en la cruz. Su trabajo es estar cerca de la cruz, llevar gente a la cruz, pero nunca muestran interés por quién es el que muere en la cruz, sino que ellos solamente están allí por los beneficios de la cruz. No están comprometidos con el que muere en la cruz. Cuando comienzo a estudiar esta porción escritural y llego específicamente a este punto, esto comienza a estremecerme fuertemente, porque me doy cuenta que dentro del ámbito eclesiástico muchos tenemos el trabajo de estar cerca de la cruz, el trabajo de traer gente a la cruz con nuestro mensaje. Pero a veces muchos de los que nuestro trabajo es acercar la gente a la cruz, no nos hemos interesado ni siquiera de mirar quién es el que está en la cruz. Y hay un problema cuando yo estoy cerca de la cruz repartiéndome las ropas del que murió en la cruz, obteniendo beneficio del que murió en la cruz, pero no tengo un compromiso con el que murió en la cruz. Yo pienso que es un momento para evaluarnos, y le hablo a usted que es ministro, le hablo a usted que es líder, y le hablo a usted que es un miembro que simplemente asiste a la iglesia, pero que tiene un potencial por dentro que Dios está maximizando y desarrollando con cada culto, formándote, alineándote a lo que será ese propósito realizado en algún momento. Permítame decirle que nunca podemos olvidarnos de quién es el que murió en la cruz. Si yo estoy cerca de la cruz por trabajo, por traer gente a la cruz y por los beneficios que la cruz me puede dar, por los beneficios que puedo obtener de aquel que murió en la cruz, pero no hay un compromiso con el que murió en la cruz, llegó entonces el día donde tengo que examinarme y evaluarme, porque esto no trata de los beneficios de la cruz, esto no trata de lo que Él me pueda dar a mí, esto se trata de quién es el que está en la cruz. Amado, esto no trata de si Dios me puede proveer, no trata de si Dios me puede abrir la puerta, no trata de si Dios me da el trabajo. Esto trata de que ya me dio la vida eterna con su muerte en la cruz del Calvario. No estoy aquí por los beneficios, estoy aquí por lo que ya hizo, no por algo que pueda hacer ahora. Estoy aquí no por algo que me pueda dar, por algo que ya me entregó en la cruz del Calvario, que es la salvación de mi alma. Llegué a la conclusión de que me puede faltar el carro, pero si tengo salvación, yo lo tengo todo. Me puede faltar la salud, pero si tengo la salvación, ya tengo algo que no me puede dar la ciencia, no me lo puede dar la medicina, no me lo puede dar el dinero. Solamente en su gracia, por medio de Cristo, lo hemos podido obtener. Se llama la salvación. Así que tenemos dos malhechores, dos injustos que mueren justamente y un justo que muere injustamente. Tenemos unos soldados que están cerca de la cruz repartiéndose sus cosas. Número 3, tenemos un grupo de religiosos que son los mismos que habían manipulado todo para llevar a Jesús a la cruz, pero ellos ignoraron una cosa, un detalle, que es que ellos mismos formaban parte de un plan mayor. Reitero, ellos, ese grupo de religiosos que estaba allí sintiendo la satisfacción de que por fin estamos venciendo al que es antisistema, estamos venciendo al que se está levantando en contra de nosotros, por fin lo estamos quitando el estorbo que nosotros teníamos. Ellos, sintiendo esa satisfacción, no se daban cuenta
no se daban cuenta que formaban parte de un plan mayor. Ellos pusieron a Jesús o quisieron convertir a Jesús en un ejemplo de qué le pasa al que se levanta contra el sistema religioso. Reitero, ellos quisieron hacer de Jesús, con su muerte y crucifixión, qué es lo que le sucede a aquellos que se levantan contra nuestro sistema. Y ellos no se dieron cuenta que queriendo convertirlo en un ejemplo, dijeron, lo vamos a hacer maldición, porque maldito es el que muere con muerte de cruz. Y ellos querían lo peor, porque vuelvo y reitero, querían convertir a Jesús en un ejemplo de lo que ellos con lo que ellos no contaban y de lo que no se habían dado cuenta, es que aún cada una de sus movidas formaban parte de la agenda de Dios. Dios no es autor de la maldad de ellos, pero usa la maldad de ellos para Él efectuar y cumplir los propósitos eternos. Dios no es el autor de la maldad de ellos, Dios no es el autor de las movidas malas de ellos, Dios no es el autor de la traición de Judas, pero va a usar la traición de Judas para que un Cristo pueda redimir a millones de almas. Dios no es el autor de que esos religiosos fueran a traicionar a Jesús y lo llevaran hasta la cruz con mentiras y con un montón de cosas de por medio, que todas eran cosas perversas. Dios no es autor de esa maldad, pero usa esa maldad para glorificarse. Y ellos no se daban cuenta que formaban parte de un plan que era más grande que ellos, un plan mucho más grande que ellos, y quisieron convertir a Jesús en maldición y en un ejemplo, pero nunca contaron con que Jesús es el que tiene la capacidad de cambiarle el significado a las cosas. Y la cruz hasta ese día era el emblema principal de la maldición allá en el oriente. Si había un emblema de maldición, era la cruz. Sin embargo, una vez Jesús murió y Jesús resucitó, el símbolo de esperanza, el símbolo de amor, el símbolo de salvación, el símbolo eclesiástico más afamado por todos los siglos, sin lugar a duda, ha sido la cruz. Porque Jesús le cambió el significado de maldición a salvación, a bendición. Jesús le cambió el significado. Ellos no contaban con eso. Ellos no contaban con que Jesús tuviera la capacidad de convertir sus planes malévolos y alinearlos a un propósito divino. Ellos pensaban que la muerte de Jesús era el final. Permítame decirle esto: cuando usted comienza a observar todo esto, te vas a percatar de algo que es bien interesante. Y es que ellos pensaban que una vez Jesús muriera, era el final de Jesús. Y eso es una mentalidad diabólica. Sí, sé que eso suena bien radical, pero eso es una mentalidad diabólica, porque es lo mismo que pensaba Satanás. Si lo vencemos, se acabó. Si él muere, debo decir, lo vencimos. Se acabó. Pero no. No, y te voy a explicar por qué. Jesús, cuando usted comienza a estudiar a Jesús y comienza a estudiar lo que es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, para abrirme paso, quiero explicarle que la palabra testamento y la palabra pacto es una misma palabra, o significan ambas lo mismo. Por eso usted va a notar que la Biblia se divide Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, Antiguo Pacto y Nuevo Pacto. Sí, porque pacto y testamento es una misma palabra. La Biblia se divide en Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, es decir, Antiguo Pacto y Nuevo Pacto. Así que cuando Jesús está en la tierra, usted lee la historia de Jesús en el Nuevo Testamento, pero todavía no era el Nuevo Pacto. Aunque Jesús vivió y usted lo lee en el Nuevo Testamento, Jesús todavía vivía bajo la ley, bajo lo que era el Antiguo Pacto. Pero hay algo interesante, y es que el Nuevo Pacto o el Nuevo Testamento es la realización y el cumplimiento de lo que en el Antiguo Pacto era simplemente sombra de lo que habría de venir. Y le voy a explicar. El Antiguo Testamento es como promesa, es profecía. El Nuevo Testamento es cumplimiento. Lo vemos tangible, lo vemos materializado, lo vemos cumplido, realizado. Lo que se representaba en el tabernáculo, ahora lo vemos cumplido en medio de Jesucristo, o por medio de Jesucristo. Y para explicarte esto rapidito, ¿sabes qué es lo que sucede?
que cuando Jesús vino a la tierra, Jesús vino a darle vida al nuevo pacto, es decir, al Nuevo Testamento. En Jesús comienza el Nuevo Testamento. ¿Y sabes por qué? ¿Sabes por qué esto es así? Porque ellos cometieron un error. Tanto los religiosos como el infierno cometieron un error. Ellos dijeron, cuando Jesús muera en la cruz, se acabó. Se acabó la historia de Jesús, muere Jesús y ya no hay más propósito, ya no hay más destino, ya se acabó todo. Pero ellos no contaban con algo. Y es que es lo siguiente, cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, en el infierno comenzaron a celebrar y Satanás mandó a hacer mofongo y a hacer tacos, a hacer pupusa y mandó a hacer 20 cosas, y mientras estaban haciendo todo eso, estaban celebrando en el infierno, el enemigo se le olvidó algo. ¿Sabes qué fue lo que se le olvidó? Se le olvidó lo siguiente. Y es que un testamento no sirve de nada mientras el testador esté vivo. Para que un testamento se active, el testador primero se tiene que morir. ¿Y sabes qué pasó? Que cuando Jesús murió, no era el final de Jesús, era la activación del nuevo pacto, la activación del testamento. Cuando Jesús muere, no es el final de Jesús, es el comienzo de los redimidos por la sangre del Cordero. Ellos ignoraron algo, y es que Jesús, aún muriendo, era más que vencedor. Entregando su alma y expirando, era más que vencedor. No se daban cuenta que había un plan eterno que les precedía y que iba a trascender por encima de todas sus malas movidas y sus malos manejos de maldad. Por encima de todo eso había un propósito, y de ahí nacimos nosotros, de ahí sale la iglesia, y ahí permanecemos nosotros, en lo que es el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Número 4. ¿Sabes quién más estaba cerca de la cruz? Cerca de la cruz. ¿Sabes quién más estaba? María, su madre, María Magdalena y Juan, el discípulo amado. Estos son los dolidos, pero alineados a la voluntad del Padre. Reitero, esta es gente dolida, los que le acabo de mencionar, María, la madre de Jesús, María Magdalena y Juan, el discípulo amado. Son personas dolidas, pero alineadas a la voluntad del Padre. Son gente que la voluntad de Dios lo ha roto, lo ha quebrantado. Les duele la voluntad del Padre, pero se someten a ella. Y les voy a explicar por qué. Porque cuando Jesús le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás, que no se lo estaba diciendo a Pedro, se lo estaba diciendo porque estaba siendo influenciado en ese momento por Satanás. Cuando Pedro le dijo, Jesús dijo que tenía que morir y tenía que morir por muerte de cruz, y Pedro dijo, Señor, que tal cosa nunca te acontezca. Y Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás. Claro, Pedro pensó que estaba haciendo algo bueno. Pedro lo estaba haciendo por amor, de que no quiero que lo que yo amo perderlo, no quiero que alguien a quien yo amo, que es bueno, que es justo, que es bondadoso, de momento padezca de una muerte tan fea, tan mala, tan horrible. Pero déjeme decirle algo, que Pedro, motivado quizás por el amor, hace un mal manejo, y es que estaba interponiéndose en el propósito eterno de Jesús. Y tú puedes amar a Jesús, pero no puedes interponerte en el propósito de Jesús. Y qué interesante que yo realmente, poniendo en balanza, dudo que Pedro amara a Jesús más que María. Yo lo dudo. Más que María, su madre, ¿verdad? Dudo que lo amara más. Y sin embargo, a pesar de que María seguramente amaba a Jesús más que Pedro, mucho más que Pedro, María nunca se interpuso en el propósito de Jesús, y nunca le dijo, no vayas a la cruz. Nunca le dijo, retráctate de todo lo que has dicho. Nunca le dijo, cierra la boca. Nunca le dijo, deja de predicar. Nunca le dijo, escóndete. Nunca le dijo, huye. Nunca se interpuso. ¿Sabes por qué? Porque a mí lo que me fascina de María, lo que me fascina de María Magdalena y lo que me fascina de Juan, el discípulo amado, es lo siguiente. Es que cuando usted comienza a ver a esta mujer, usted está viendo a una mujer que tiene la capacidad de poner el propósito de Dios por encima de cómo yo me siento. Y esto a mí me duele en el alma, esto a mí me duele en el corazón. Lo que mis ojos están viendo, lo que yo estoy sintiendo, lo que yo estoy escuchando, lo que yo estoy experimentando es fuerte, es duro, me duele, me lastima, pero acepto la voluntad de Dios el Padre. Déjeme decirle que eso es madurez. Madurez espiritual es decirle a Dios, yo no entiendo lo que hace,
haces, pero tampoco te cuestiono. ¿Sabes qué es madurez? Madurez aceptar la gracia de Dios, o debo decir, la sabiduría de Dios, aun cuando ésta traspasa los límites de mi entendimiento. No entiendo lo que haces, pero a pesar de eso yo lo acepto, porque yo sé que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Por ende, tu voluntad a mí me conviene, y si tu voluntad a mí me conviene, aunque hoy yo llore, aunque hoy a mí me duela, mañana me aseguraré, o estoy seguro y confiado de que mañana vendrá una victoria total. Esa es María. Esa es una mujer que, aunque le duele, acepta la voluntad del Padre. Pero para ir a la recta final, ¿sabes quién más estaba cerca de la cruz? Cerca de la cruz. Ni muy cerca, pero ni muy lejos, estaba Pedro. Y con esto quiero cerrar. Los Pedros son los que conocen a Jesús, pero la vergüenza de un error cometido los mantiene distante de la cruz. No estoy tan cerca como para que no me reconozcan, pero tampoco tan lejos como para perderme qué es lo que está pasando ahí. No estoy tan cerca de la iglesia como para que no me llamen cristiano, pero tampoco tan lejos como para que digan que soy un apartado. Son gente que mantienen una distancia con la cruz por causa de la vergüenza de un error que habían cometido en su pasado. Pedro sabe el error que cometió. Pedro negó a Jesús de la peor manera. En 3 ocasiones lo negó, hasta llegó a maldecir. Y ahora se encuentra en una posición donde tiene visibilidad a lo que está pasando. Pero no quiero estar tan cerca, porque la vergüenza no me lo permite. Y quizás ahora mismo hay alguien que me está viendo que está distante de Jesús por la vergüenza de un error en tu pasado, por algo que hiciste, algo que dijiste. Sé que hay gente con una gran culpabilidad, sí, por un aborto que te practicaste. Gente con una gran culpabilidad por una mala decisión que tomaron con la madre de sus hijos, con el padre de sus hijos. Gente que abusó de la confianza de otros, gente que maltrató, gente que hirió. Y hoy ese error, ese pecado, esos errores del pasado, esos contratiempos de tu vida te mantienen distante de la cruz. Hoy yo quiero decirte, cuando Jesús resucitó, y el domingo les voy a predicar de esto, cuando Jesús resucitó, a quien primero fue a buscar fue a Pedro. Y de esto se trata la cruz. De esto se trata la Biblia. La Biblia no es un libro que trata de cómo los hombres buscan a Dios. La Biblia trata de cómo Dios busca a los hombres. Y Jesús va y busca a Pedro. Lo busca a Pedro. Y yo quiero decirte que a través de este video, Jesús te está buscando. A través de este mensaje, Jesús te está buscando. Permítame decirle, mi querido hermano, ahí en el lugar y en el país donde usted se pueda encontrar viéndome, ahí donde usted está en este mismo momento, evalúese. No te permitas un día más lejos de Jesús. Hay gente que está cerca de la cruz, pero lejos de Jesús. Y tú no puedes seguir cerca de la cruz, pero lejos de Jesús. Llegó el día, llegó el momento, debo decir, para volver a Jesús. Su gracia te cubre de tu error. Su gracia te cubre de tu pecado. Solamente tienes que aprender a perdonarte a ti mismo, a ti mismo, y darle la oportunidad a Dios de hacer lo que ha prometido hacer contigo. No permitas que la vergüenza de tu pasado secuestre el futuro de gloria que Dios había prometido para ti. Llegó el día donde usted se tiene que parar, a pesar del error, a pesar del pecado, mirar a la cruz y decir: yo me voy a ir y me voy a acercar a Jesús, en el nombre de Jesús. Si hoy tú quieres reconciliar tu vida con Dios, aceptar a Jesús como tu único y exclusivo Salvador, ahí donde tú estás, simplemente cierra tus ojos, inclina tu rostro y dile al Señor: Señor, Padre, en el nombre de Jesús, pido perdón por mis pecados. Lávame con tu sangre, límpiame de la mancha del pecado, escribe mi nombre en el libro de la vida y hazme libre para servirte. Acepto a Jesús y lo reconozco como mi único y exclusivo Salvador. En el nombre de Jesús. Amén
y amén. Si usted hizo esta oración, yo le felicito y le doy la bienvenida a la familia de la fe. Bienvenido a la familia de la fe. Por la iglesia que me está escuchando, por los hermanos en la fe que están aquí conectados y que de alguna manera Dios ha ministrado tu corazón. Por favor, permítame hacer una oración por usted y doy por terminado esta participación. Padre, agradezco tu presencia, porque en diferentes tiempos, en el momento en el que yo grabo quizás, a diferencia de cuando me estarán escuchando, tú estás ahí, estás aquí y estás en este momento con las vidas que me están escuchando. Yo te pido de manera especial que conforme a como tú has hablado a tu palabra, seas tú operando en la vida de cada uno. Conforme a la necesidad de cada uno, revélate a su vida. Hoy imparte fuerzas nuevas. Hoy ilumínanos, convéncenos, Padre eterno, de pecados, de errores que hayamos cometido, para poder con humildad humillarnos ante ti y aceptar la redención que tú ofreces por gracia en la cruz del Calvario. Padre eterno, yo te pido por esa madre, por ese padre, por ese hijo, por ese joven, ese adulto, ese niño que me está escuchando, que tu propósito eterno se cumpla y se realice en su vida. Padre eterno, que cada amigo y cada hermano que me está escuchando en este momento reciba una unción especial, Padre eterno, para proseguir en el llamamiento y en la evolución y desarrollo del propósito tuyo en su vida. En el nombre de Jesús, paz, gracia y favor sobre la vida de cada uno de ellos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias por estar ahí al otro lado viendo esto. Será hasta una próxima oportunidad. Dios le bendiga.